Cuba festeja. Adiós bloqueo. México abraza a Cuba. Era un momento que parecía imposible en medio de un siglo de presiones, sanciones y silencios diplomáticos. Pero ocurrió. Como un grito de dignidad, como un eco que resuena desde los tiempos de Juárez y Martí, México se levantó y rompió con el cerco. ¿Adiós bloqueo?, pareció decir el gobierno mexicano al decidir, con pleno derecho soberano, abrazar a Cuba en una de las acciones más audaces y simbólicas de los últimos tiempos, contratar oficialmente a miles de médicos cubanos para atender al pueblo mexicano en las zonas más marginadas y olvidadas. No fue un gesto vacío, no fue un acto protocolario. Fue un golpe directo al corazón de un sistema de dominación regional que durante décadas ha pretendido aislar a la isla caribeña. En mayo de 2022, en una gira histórica por Centroamérica, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció lo impensable. México firmaría un convenio con el gobierno de Miguel Díaz-Canel para llevar médicos cubanos a hospitales comunitarios en regiones apartadas del país, donde hacía falta atención, humanidad y presencia estatal. Una decisión soberana. El convenio fue firmado, los médicos llegaron y el mensaje quedó claro: México no aceptará dictados ajenos sobre su política de salud. En total, más de 3.600 médicos cubanos fueron desplegados en 282 hospitales comunitarios, desde las sierras más aisladas hasta comunidades indígenas olvidadas por los gobiernos anteriores. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde Washington, la maquinaria del Departamento de Estado se activó. En un comunicado cargado de acusaciones, el gobierno de Estados Unidos calificó a los médicos cubanos como víctimas de trabajo forzado. Acusó al gobierno cubano de beneficiarse del trabajo esclavo de su personal de salud y advirtió que habría consecuencias, incluso restricciones de visas, para funcionarios de los países que cooperaran con tales esquemas. Pero México, lejos de agachar la cabeza, respondió con claridad y firmeza. No es trabajo forzado. No tendría que demostrarse. En el caso de México hay un contrato. Es legal, es abierto y no tiene problema alguno, sentenció la presidenta mexicana, en lo que fue visto como un acto de defensa no solo de su política interior, sino de la soberanía nacional frente a una potencia extranjera. Ese día, algo cambió en América Latina. Para miles de comunidades indígenas, campesinas y marginadas, la llegada de los médicos cubanos significó algo más que atención sanitaria. Significó esperanza, presencia, humanidad. Para muchos, era la primera vez que un médico pisaba su pueblo. Los doctores cubanos, formados en una escuela de medicina centrada en la prevención, en la empatía y en la vocación, llegaron a llenar vacíos históricos de abandono estatal. Los cubanos nos escuchan, nos ven, no nos tratan como números, dijo una mujer tzótzil en Chiapas, mientras mostraba la pequeña clínica donde por primera vez su hijo recibió tratamiento para una infección respiratoria. No importa si el doctor es cubano o de Marte, lo importante es que está aquí y nos atiende, añadió un anciano en la Sierra de Guerrero. Una ofensiva contra la dignidad. Pero la decisión de México no solo causó molestias diplomáticas, también encendió una ofensiva mediática orquestada por sectores conservadores que intentaron presentar el acuerdo como una amenaza a los médicos mexicanos. Columnas incendiarias en medios tradicionales hablaban de competencia desleal, de colonización sanitaria e incluso de espionaje encubierto. Sin embargo, los datos desmentían el escándalo. Las plazas asignadas a los médicos cubanos eran precisamente aquellas que los doctores mexicanos, por razones comprensibles, no deseaban ocupar, zonas de difícil acceso, de alta peligrosidad o carentes de servicios básicos. No era un reemplazo, era una ayuda. Cuando llegó el cubano a la clínica, llevaba su maleta, su estetoscopio y una sonrisa. Desde entonces no hemos tenido que viajar 5 horas para llevar a nuestros enfermos, relató una enfermera rural en Oaxaca. Aquí nadie se siente explotado. Aquí todos nos sentimos agradecidos. Un precedente que rompe muros. Para muchos analistas internacionales, el convenio entre México y Cuba marcó un punto de inflexión. Por primera vez, un país de América Latina desafiaba abiertamente la narrativa impuesta desde Washington sobre la cooperación médica cubana. En lugar de aceptar pasivamente las sanciones, México optó por abrir los brazos, firmar acuerdos, pagar de forma transparente y demostrar que la salud no debe ser rehén de intereses geopolíticos.
En los pasillos de la ONU, algunos diplomáticos lo celebraron en voz baja. Otros lo vieron como una provocación. Pero la verdad es que el bloqueo a Cuba, con más de 60 años de existencia, había sufrido una grieta inesperada, una rajadura por donde comenzaba a entrar la luz, la nueva era de la dignidad latinoamericana. El abrazo de México a Cuba no fue un hecho aislado. Se inscribió en una tendencia mayor, la creciente voluntad de los países latinoamericanos de cooperar entre sí, sin tutelajes, mientras se reactivaban mecanismos como la CELAC y se fortalecían relaciones con potencias como Rusia, China y los BRICS. México reafirmaba su papel como un actor independiente, dispuesto a tender puentes donde otros levantan muros. No somos colonia de nadie. México es un país libre, soberano y solidario, había dicho López Obrador durante su visita a La Habana. Y esas palabras, más allá de la retórica, se tradujeron en hechos concretos. Hoy, mientras algunos siguen repitiendo el mantra del trabajo forzado, miles de familias mexicanas viven más sanas gracias a esa decisión valiente. Hoy, mientras Washington sigue ampliando su lista de sanciones, hay pueblos en Veracruz, Guerrero y Chiapas que han vuelto a ver nacer niños en sus comunidades, sin necesidad de trasladarse a horas de distancia, porque la salud no tiene pasaporte, porque la solidaridad no se bloquea. Ecos de independencia. Más de un siglo después de que José Martí viviera en México, más de medio siglo después de que Fidel Castro encontrara refugio en tierras mexicanas antes de partir al Granma, los lazos entre los dos pueblos se renuevan. Y lo hacen no desde la nostalgia, sino desde la acción, desde la cooperación práctica, desde la dignidad. México no levantó la voz para desafiar, levantó la voz para decidir por sí mismo, para decir que ya basta de obedecer instrucciones ajenas, que en esta nueva América Latina las alianzas se tejen entre iguales, sin subordinación, sin miedos, sin permisos, un futuro compartido. Hoy, con miles de médicos cubanos aún presentes en territorio mexicano, el mensaje sigue firme. México no dará la espalda a Cuba, y en esa alianza hay más que salud. Hay resistencia, hay historia, hay futuro. El bloqueo podrá seguir en pie formalmente, pero cada vez que un médico cubano atiende a una madre mexicana en una comunidad olvidada, una parte del cerco se desmorona. Cada vez que un niño indígena es vacunado en la sierra gracias a esa cooperación, el embargo se vuelve más ridículo, más anacrónico, más insostenible, y así, con cada consulta, con cada diagnóstico, con cada gesto humano, se fortalece el puente que une a dos naciones que decidieron no rendirse.